Me voy a meter con mi celu para ver. Ya, chicos, comenzó la clase. Muy buenas tardes a todos. Espero que estén bien. Espérenme un poquito el video. Eh, no, porque les mandé. Ya, recuerden que el día martes 9 vamos a tener la prueba del PPT de la ciencia. Ya, martes 9 entonces, prueba del PPT de octubre que habla sobre la ciencia. ¿Qué es este de aquí? A ver, estoy compartiendo. No, ahora vamos a ver. Que es justamente este que estamos viendo aquí. ¿Ya? Espérenme un poquito que tengo que tirar el link, me lo están pidiendo al, para que pase la lista. Lo voy a tirar aquí al WhatsApp. Se me va a demorar 2 milisegundos. A ver, a ver, a ver, a ver. Filosofía, pero, ahí no. Ya, y aquí también lo vamos a ver. Ya, chiquillos, ahora sí que está metiéndome también como alumno, vamos bien en lo que vemos. Aquí vengo entrando. Ya, bueno, miren, en la última clase yo les dije a ustedes que fue la del día lunes pasado, ¿cierto? Que la tuvimos que hacer. No, era que la hicimos online, siempre hacemos las clases online, no sé. Con el cuarto de que me toca presenciarla, tuvimos que hacerlo por el asunto del 18 de octubre. Ya partimos viendo entonces este video en donde nos explicaban con términos científicos, ¿cierto? ¿Qué es lo que había sucedido ahí, ¿cierto? Que tenía que ver con la ley de elasticidad. Entonces yo preguntaba ahí si es que todas las cosas que hacemos en el mundo tienen o no tienen explicación científica, ¿ya? Y para, digamos, responder a estas preguntas de aquí, final vamos a ver si es que todo tiene explicación científica o no. ¿Ya? Yo le cuando uno somete a análisis filosófico, ¿cierto? Cualquier cosa, ya se anda. Ya, me lograban escuchar, parece que se anduvo pegando un poco y voy a Sí, sí, se escuchó, apagar profe. mi cámara para que. ¿Se escuchó o no? Sí, sí, sí. Ya, aquí a mí me salió un mensaje que decía su conexión es inestable, entonces no caché si. Pero voy a apagar mi cámara para que se vea mejor yo. ¿Ya? Ahí sí. Así nos asustan. Ya, démosle. Ya, chiquillos, miren, yo le he contado a usted que la filosofía sirve y le he dicho que para qué sirve para que uno vuelva a analizar algunos conceptos y se dé cuenta que las cuestiones no son como uno pensaba. Entonces, me gusta una frase que dice el filósofo Bertrand Russell que dice que la filosofía sirve para denunciar nuestra propia ignorancia, ¿cierto? Efectivamente. Y es bacán, chiquillos, conocer que uno es ignorante porque va corrigiendo sus errores y va ampliando su visión que tiene del mundo. ¿Ya? Para eso lo hacemos. ¿Ya? Y por eso es importante detectar los errores. De hecho, la ciencia se dedica a eso. ¿Ya? Y es importante porque nos vamos desembarazando de prejuicios, de informaciones erróneas, como siempre lo hemos visto aquí en filosofía, ¿cierto? Entonces, esa es una utilidad práctica, chicos, cuando uno dice, bueno, ¿para qué sirve esta cuestión de la filosofía? Sirve para eso, para que uno se dé cuenta que a veces uno cree conocer algunas cosas, pero no sabe qué son. Por ejemplo, la ciencia, ¿cierto? Hemos estado viendo, chiquillos, qué significa que esté científicamente comprobado, ¿cierto? Tal parece que hasta el momento nos estamos refiriendo a que algo es verdadero, ¿cierto? Y es real. Entonces ahí va y saltamos nosotros con el argumento, oye, esa cuestión es mentira, ¿por qué? Porque está científicamente comprobado lo contrario, por loco, y no podéis decir nada en contra de la ciencia, ¿cierto? Uno utiliza esos argumentos más o menos para demostrar una verdad o una mentira, ya que algo esté comprobado científicamente o no.
Bien, pues entonces el filósofo argentino Mario Bunge nos contaba y trataba de él definir que la diferencia entre nosotros y los animales es que nosotros podemos comprender el mundo, ¿cierto? Y que para comprender el mundo nosotros hemos inventado una herramienta llamada ciencia, ¿ya? Que esa ciencia tiene las características de ser un conocimiento racional, sistemático, exacto, verificable a través de experimentos, ¿cierto? Y todas esas características que tiene, ¿ya? Una de las características fundamentales, y que fue con lo que cerramos la clase del último día, es que, aunque no lo crean, chiquillos, una de las características fundamentales de la ciencia, como dice aquí, mire, es que es falible, ¿ya? Aquí sale, dice falible. ¿Ya? ¿Y qué significa falible, chiquillos? Que tiene la posibilidad de fallar, ¿ya? De que está equivocado. Y esa es una de las características, repito, fundamentales de la ciencia y la clase de hoy día se va a tratar de eso, ¿ya? Cuando uno somete análisis filosófico, chiquillos, cualquier cosa, y se empieza a preguntar por qué es la ciencia, y nosotros tenemos en la cabeza metido de que la ciencia es una herramienta que nos ofrece verdades irrefutables, ¿cierto? Es decir, que cuando nosotros decimos a alguien, oye, esto está científicamente comprobado, ¿cierto? Ah, ya, y uno como que queda con... Ese es el máximo argumento que se le puede ocurrir a uno para demostrar si algo es verdadero o no, ¿ya? Ahora vamos a ver entonces qué significa realmente, chiquillos, que algo esté científicamente comprobado. ¿Ya? Lo vamos a ver en este video que se llama ¿Qué es ciencia? Lo vamos a poner aquí en YouTube, ¿cierto? ¿Qué es ciencia? Y vamos a continuar con la parte de la mitad. ¿Ya? Espérenme un poquito que tengo que poner aquí en el modo compartir, ¿cierto? Tengo que compartir aquí una pestaña para que se... Ah, no, tengo que ponerle aquí los puntitos. Esto que se escuche el sonido. Aquí es. Y aquí en estos puntitos. Compartir. Y aquí abajo, compartir. Ya, nos vamos a agarrar de la mitad, ¿cierto? Porque este video ya lo hemos visto hartas veces. Ya, y vamos a subir esto para que no moleste. Y lo vamos a ver desde acá. Ya, miren. Aquí era la pregunta. Ahora bien, pero entonces, ¿qué tienen que ver, por ejemplo, la física y la economía, si acabamos de decir que las dos son ciencias? Ya, en eso quedamos, ¿cierto? Y dice, oye, ¿qué tiene que ver entonces la ciencia sociales, ¿cierto? Como la economía, por ejemplo, con la matemática, o qué tiene que ver la física, ¿cierto? Con la matemática. Ambas son ciencias porque utilizan el método científico. Eso deberíamos tener puesto en el cuaderno. Es súper importante eso, chicos. ¿Ya? Para que algo se considere ciencia, tiene que usar el método científico. ¿Ya? En primer lugar. Y entonces de aquí parte la clase de hoy día, chiquillos, que habla sobre la importancia del error. Y como yo les decía a ustedes, vamos a aprender que la ciencia no consiste en verificar cosas. ¿Ya? La ciencia no consiste en corroborar la información, consiste en otra cosa. Eso es lo que vamos a aprender hoy día y es lo que le he dicho a usted que va a aprender ahora que tiene 16 años y no 22 como cuando lo aprendí yo que estaba haciendo la tesis. ¿Ya? Mire, ponga atención al video. La respuesta es muy simple. El método empleado para estudiarlas es el método científico. ¿Y qué es el método científico? Aunque existen distintas variantes dentro de él, vamos a mostrarlo con un ejemplo. Pongamos que nos preguntamos si la Tierra es redonda o plana. Planteamos entonces la siguiente hipótesis. Si navegamos en línea recta por el océano, suponiendo que la Tierra es una esfera, cuando pase un determinado tiempo volveremos a pasar por el mismo punto. A continuación realizamos el experimento. Nos montamos en un barco y navegamos siempre en la misma dirección. Un día nos damos cuenta de que hemos pasado por el mismo lugar del que partimos. Como en este caso sí que se cumplieron nuestras predicciones, llegamos a la conclusión de que la hipótesis era cierta y de que la Tierra es redonda, dando por finalizado el método. Pero pongamos por ejemplo que más tarde viene otro científico y que tras realizar una serie de experimentos
experimentos, llega a la conclusión de que la Tierra está algo achatada por los polos y que nuestras conclusiones no eran del todo correctas. Esto nos lleva a decir que la ciencia no es una verdad incuestionable, sino una forma determinada de explicar la realidad. Es muy importante saber. Ya, eso es terrible importante, tío, que es una forma determinada de explicar la realidad y la forma en que la explica, como bien dijo él recién, tiene que ver con aquella función de corrección, ¿ya? Él dice, mira, aplicamos el método científico para saber si la Tierra es redonda, efectivamente lo era, ¿cierto? ¿Por qué? Partimos en un barco, hicimos un experimento, partimos en un barco y después de un punto llegamos, perdón, después de un momento llegamos al mismo punto de donde partimos, entonces dejamos consensuado, ¿cierto? Y consignado que la Tierra es redonda. Y ojo, después dice él, pero viene después otro científico que hace otros experimentos y logra determinar que la Tierra está algo achatada en los polos. ¿Ya? ¿Qué significa esto, chiquillos? Que si uno se pone a pensar, ¿ya? Como bien creo que decíamos en la última clase, el método de ensayo y error está detrás de la lógica del método científico. ¿Ya? Es decir, chiquillos, que el método científico, que consiste en plantear una hipótesis, someterla a un experimento para saber si es verdadera o no, ¿ya? El método científico, chiquillos, se dedica, en otras palabras, a avanzar a partir de la corrección de los errores de las teorías que le preceden. ¿Ya? La Tierra es plana, hicimos un experimento, no, no es plana, es redonda. Ah, sí, repetimos los mismos experimentos, ah, no, redonda no es, achatar los polos. Y nos vamos acercando paso a paso, ¿cierto? Al, digamos, la respuesta definitiva. ¿Ya? Terminemos aquí, mire, de ver esta explicación porque él va a decir justamente lo mismo que yo. Saber que la ciencia es susceptible a ser refutada por cualquier persona, en cualquier parte del mundo. De esta manera, si unas conclusiones de un experimento no se consiguen falsar, a la hipótesis planteada se le llama ley. Por lo tanto, vemos como la experimentación, tanto por observaciones directas, estadísticas o mediciones con instrumentos, es el elemento clave que caracteriza a la ciencia. Entonces, si recopilamos todas las conclusiones obtenidas por todos los experimentos que se han hecho a lo largo del tiempo, obtenemos unas reglas universales que nos permiten predecir cómo actuará algo de antemano, con lo que podremos avanzar para seguir conociendo nuestro apasionante universo. Esta pregunta fue formulada por Adrián Ruiz. Ya, chiquillos, miren, vamos de nuevo, nos volvemos al PPT. Ya. Fíjese lo que dice aquí en el recurso número 3. El caballero nos dijo recién en el video que la ciencia es susceptible de ser refutada. ¿Qué significa eso? Que dentro del mundo de la ciencia, chiquillos, cabe la posibilidad de que nosotros eh, rechacemos algunas teorías científicas. Y de hecho en eso consiste la lógica del método científico. Ya que lo más importante, chiquillos, de toda esta materia, mire, dice. Tanto el saber científico como el saber filosófico se caracterizan por ser sistemáticos, rigurosos y críticos. ¿Ya? Es decir, son lógicos, no son, como yo les he enseñado a ustedes, chiquillos, opiniones personales, ¿ya? Ni formas de parecer, sino que son investigaciones rigurosas, críticas, sistemáticas, lógicas, ¿ya? Lo que hacen tanto la ciencia como la filosofía. Difieren en que la metodología científica busca formular hipótesis y leyes que se puedan aceptar o rechazar empíricamente, ¿cierto? Así lo pone el genetista, lo expone el genetista Theodosius Dobzhansky. ¿Ya? Leamos aquí, chiquillos, miren, está lo que yo les acabo de decir. ¿Ya? Dice, mire, la característica que distingue a las ciencias empíricas de otras formas sistemáticas de conocimiento consiste en que las explicaciones científicas tienen que estar sujetas a la posibilidad de ser rechazadas empíricamente. Y sale ahí, chiquillos, con cursiva, y eso, por favor, cópienlo.
¿ya? De nuevo lo voy a leer. Mire, dice, la característica que distingue a las ciencias y en general a las ciencias, chiquillos, de otras formas sistemáticas de conocimiento, como la filosofía, por ejemplo, ¿ya? Y de hecho ni tanto, porque comparten el mismo método, ¿ya? Consiste, dice, en que las explicaciones científicas tienen la posibilidad de ser rechazadas a partir de un experimento, ¿ya? O sea, para que algo sea científico, chiquillos, lo que yo tengo que hacer es construir una hipótesis que yo pueda destruirla, ¿ya? No que yo pueda afirmarla, ¿ya? Lo más primordial, chiquillos, para que la ciencia avance es que yo usando el método científico, que consta de 4 pasos, ¿cierto? Observación, hipótesis, experimento y conclusión, ¿ya? Es que yo haga una observación y cuando plantee una hipótesis, ¿ya? Esta hipótesis tenga la posibilidad de ser rechazada, no de ser aceptada, ¿ya? Por ende, lo que hace la ciencia, vamos a leerlo aquí, chiquillos, es buscar los errores que pueda tener mi teoría, ¿cierto? O la teoría de otro científico anterior. Cuando el científico, chiquillos, detecta los errores que tiene una teoría científica pasada, es que ahí avanza. Por eso es importante, chiquillos, y lo que va a decir ahí, mire, dice aquí, continúo leyendo, dice, mire, la posibilidad de ser rechazadas es en realidad el criterio de demarcación que separa a la ciencia de otras formas de conocimiento. Es decir, que cuando me preguntan a mí, oye, ¿por qué esta cuestión es científica o no es científica? Por ejemplo, chiquillos, la astronomía, ¿ya? La astronomía, el estudio de los planetas versus la astrología, el estudio de las constelaciones del zodiaco, ¿cierto? Y el comportamiento de las personas relacionado a las constelaciones, ¿ya? Una de ellas dos es científica y la otra no. ¿Cuál es el criterio para establecer cuál de las dos es científica y cuál no? Es que los enunciados que nosotros hagamos tengan la posibilidad de demostrarse que son falsos, no que son verdaderos, que son falsos. Porque si yo hago un experimento, chiquillos, y demuestro que algo es falso, puedo preguntarme en qué fallé, ¿cierto? Descubrir el error y después avanzar. Pero si a mí se me ocurren puras hipótesis que son verdaderas, cuando yo las llevo a cabo con el experimento, las voy a estar confirmando y no voy a estar aprendiendo nada nuevo. ¿Ya? Eso es lo más impresionante, chicos, y por eso yo les digo que cuando uno estudia filosofía, aprende cosas que antes no veía. Porque ¿cuántos de nosotros, me incluyo, yo voy a ser primero en levantar la mano, ¿cierto? Pensábamos que lo que hace la ciencia es justamente lo contrario. Lo que hace la ciencia, pensaba yo, chiquillo, hasta la edad de los 22 años, era que un científico, ¿cierto?, desarrollaba una hipótesis y que justamente lo que buscaba era confirmar su hipótesis. ¿Ya? Decir, oye, esta cuestión es verdadera, ¿cierto? Cuando nosotros leemos filosofía de la ciencia, nos damos cuenta que justamente, chiquillos, los científicos hacen lo contrario. Ahí está diciendo el texto de este generista, está diciendo, oye, para que algo sea científico tiene que tener la posibilidad de demostrar que es falso. Por ejemplo, chiquillos, ¿por qué la astronomía es científica o no? Porque se puede plantear una hipótesis con respecto al comportamiento de un planeta, ¿ya? Y en la medida en que la hipótesis falla, nosotros podemos, ¿cierto?, ir aprendiendo sobre ese planeta, ¿ya? En cambio, por ejemplo, chicos, con respecto a la astrología, ¿cierto? ¿Ya? No da permiso para someter a prueba los enunciados que dice. Porque, por ejemplo, si dice, oye, mira, hablemos de los signos del zodiaco, voy a hablar del mío que lo conozco más, Leo, ¿cierto? Y dicen, oye, los Leos son líderes, innovadores,
siempre son fríos en sus emociones, ¿cierto? Y te tira un grupo de hipótesis, ¿ya? Pero si esas hipótesis yo las empiezo a rechazar, entonces empiezo a perder conocimiento, porque, por ejemplo, yo soy Leo y dicen, no, mira, los Leos son súper cariñosos. Y yo, por ejemplo, no soy cariñoso. ¿Qué es lo que estoy haciendo? Ahí se está dando, chiquillos, un choque epistemológico, porque efectivamente yo estoy rechazando la hipótesis, ¿ya? Pero en vez de aprender, me estoy quedando en la nada. Porque si me dicen, oye, los leos son súper cariñosos, a ver, experimento, el profesor es Leo, a ver, veamos cómo el profesor se comporta, mira, no es para nada cariñoso. Entonces, esta hipótesis es falsa. Y si la hipótesis es falsa, significa entonces que no hay nada que aprender aquí, po. ¿Qué puedo decir? Ah, entonces si es falso, yo no soy Leo, ¿cierto? Pero ¿cómo si yo nací en agosto? Pues yo soy Leo. Entonces ahí, por ejemplo, chiquillos, la astrología no puede ser científica, porque sus hipótesis no dan para falsearlas o para demostrar que son falsas. En cambio, con la ciencia, chiquillos, sí da para eso. Ya vamos a un ejemplo, a ver si en esta sala, yo tengo aquí en mi mochila ¿ya? Miren, chiquillos, en su casa lo que vamos a hacer. ¿Ya? Y después vamos a leer el ejemplo del modelo atómico de Rayleigh. ¿Ya? Que también una demostración de lo que estoy diciendo, pero, ¿ya? Miren para allá. Va a poner más, Ramiro. Ay, porque necesito que se vea el sueño. Ya, chiquillos, atentos ya en sus casas, miren. Voy a pegar un experimento. No me acuerdo si estoy grabando la clase. Ah, sí, sí, ya, a ver, aquí está mi. Ya, chiquillos, miren en sus casas. ¿Sí o no? Miren que si yo les pregunto a ustedes, estoy enfocando bien, no voy a dejar pacientes míos. ¿Ya? Yo les pregunto a ustedes en sus casas, ¿cierto? Miren, tengo una hoja aquí de papel, ¿ya? Y tengo el libro de clases, ¿ya? Y yo les pregunto a ustedes, ¿qué es lo que cae primero? ¿El libro o la hoja si los suelto aquí al mismo tiempo? ¿Qué cae primero aquí? Es súper obvio, ¿cierto? No hay que ser un genio para darse cuenta qué es lo que va a pasar. ¿Ya? Entonces aquí yo digo, aquí cierto lo tengo, y entonces voy y la mente plantea una hipótesis que él dice, profe, va a caer el libro primero. ¿Por qué? Porque es más pesado. ¿Cierto? Entonces yo hago el experimento, ¿cierto? Y lo suelto al mismo tiempo. Y efectivamente, cayó el libro primero, ¿cierto? Entonces uno dice que es porque es más pesado. De ahí es donde está el error de la teoría. Y por eso la ciencia, querido, avanza de esa manera, porque en la antigüedad ya se decía que los objetos que eran más pesados caían más rápido por eso mismo. ¿Ya? Hasta que Galileo con sus experimentos, ¿cierto?, empezó a preguntarse, ¿cierto?, por el roce, por las condiciones de aquí que influyen en la caída de los objetos. ¿Ya? Por ejemplo, chiquillos, aquí existe aire, ¿ya? El aire es de masa. Entonces, ¿qué es lo que ocurre, chiquillos? Que nosotros como no vemos el aire, ¿ya? Parece que alguien está hablando ahí. Claro, si no era aire o oxígeno, los dos objetos, dice la Fernanda, caerían al mismo tiempo. Y exactamente, chiquillos, en la antigüedad pensaban que los objetos caían por el peso, uno más rápido que otro, pero como dice la compañera, ¿cierto? Yo lo voy a leer porque lo mandó por privado, dice, profe, si no hubiera aire o oxígeno, los dos objetos caerían al mismo tiempo. Efectivamente, chiquillos. Galileo y Newton diseñan, ¿cierto? Dicen, oye, ¿cómo yo podré hacer esto y demostrar que este aire que no vemos aquí, este oxígeno que hay acá, influye en la caída de los objetos? ¿Ya? Y diseña entonces una manera de quitarle el roce a la hoja chiquillo de aquí, ¿ya? Por ejemplo, chiquillos, miren, si ponemos la hoja, ¿ya? La hoja está cayendo más despacio porque el aire, como dice la compañera que hay aquí, ¿ya? Aquí hay aire, actúa con el roce de la hoja. Ya le produce, perdón, roce a la hoja y hace que caiga más lento.
Pero yo le puedo quitar el roce, ¿cierto? A esta hoja, y por ejemplo, si yo pongo la hoja encima del libro, ¿ya? Si yo pongo la hoja encima del libro, miren, y los dejo caer ahora, ¿ya? Ahí miren, lo están viendo, miren, 1, 2, 3. Cayeron al mismo tiempo. Porque como dice la compañera ahí, mira, ya la hoja que no se está enfrentando al roce porque el libro se lo está quitando, entonces lo podemos hacer varias veces, y va a caer siempre. De donde sea el libro, yo lo voy a lanzar aquí, más, ¿no es cierto? Y donde sea, está en puntos. ¿Ya? ¿Qué es lo que llama uno con este libro? Por eso les digo que esta cuestión es bacán aprender de la ciencia, porque mira, ahora uno va a aprender que el error es fundamental dentro del mundo de la ciencia. Nosotros ahora, todos los que vieron, ojalá que hayan visto todo, pero todos los que estuvieron atentos al experimento que hice en clase, nunca más van a olvidar entonces que los objetos, ¿cierto? Es verdad lo que nos dicen cuando chicos, que en un ambiente libre de roce, todos los objetos caen al mismo tiempo, sea una pluma de un animal, ¿cierto? De un ave, o una bola de bowling, ¿cierto? Si le eliminamos el roce, ¿da? A ambas van a caer increíblemente, chicos, que van a caer al mismo tiempo, ¿ya? Y por eso es importante ir descubriendo los errores, porque de los errores, chiquillos, uno aprende, ¿ya? Y por eso los científicos lo que hacen, está diciendo el texto aquí mismo, ¿ya? Está diciendo, oye, mira, una hipótesis se prueba, estoy leyendo aquí, espérenme un poquitín, ¿cierto? Déjenme mover esto que yo no lo puedo ver. Ustedes no lo ven, pero yo sí tengo un cuadro aquí. Ya, ahí dice, miren. Ya. La posibilidad de ser rechazada es en realidad el criterio de demarcar, ¿cierto? De demarcación, perdón, que separa la ciencia de las restantes formas del conocimiento. Aquí dice, mire, una hipótesis o teoría científica debe probarse empíricamente. Recuérdense que empíricamente significa a través de un experimento, ¿ya? Una hipótesis se prueba indagando si las predicciones derivadas como consecuencias lógicas de la hipótesis concuerdan o no con los hechos que se encuentran en el mundo empírico, ¿ya? Una hipótesis que no esté sujeta a la posibilidad de ser rechazada mediante observación y experimentación no puede ser considerada científica. ¿Ya? Eso, chiquillos, es fundamental porque, mira, y después uno tiene que ser inteligente, pues decir, oye, ya, profe, ¿para qué me sirve toda esta cuestión si yo soy humanista? No me interesa la ciencia, ¿ya? No tiene que ver con eso, chiquillos, acuérdense de la practicidad de lo que estoy aprendiendo, venir y usarlo acá, sino lo que yo puedo inferir de ese aprendizaje, cómo yo lo puedo usar en mi vida. Porque me están diciendo a mí, mira, la ciencia produce más conocimientos que cualquier otra herramienta. La ciencia, los conocimientos que produce, los obtiene a partir del uso del método científico, ¿cierto? El método científico consiste en plantear hipótesis y demostrar que las hipótesis son falsas. ¿Por qué? Porque a medida que yo voy descubriendo los errores, voy produciendo aprendizaje. Si no me equivoco, entonces no aprendo. Y ahí es donde uno dice, ah, si no me equivoco no aprendo, eso significa que en la vida tengo que equivocarme para aprender, por ende, lo que yo debería hacer es aprender a equivocarme, porque uno puede equivocarse de distintas maneras, ¿cierto? Pero si yo aprendo a equivocarme conscientemente, ¿ya? Puedo entonces aprender mejor en la vida. O bien, por ejemplo, chiquillos, cuando uno se equivoca en la vida, ¿ya? No es necesario, por ejemplo, digamos, achacarse, ¿ya? Sino que buscar la manera de aprender, porque recuerden, chiquillos, que de todo error siempre va a haber un aprendizaje, ¿ya? Y esa es la característica fundamental de la ciencia. Y por eso, chiquillos, cuando, miren, si nosotros pensamos ahora en la frase, cuando dice, está científicamente comprobado, ¿significa que es verdad o no? De acuerdo a todo lo que acabamos de ver.
¿cómo podríamos nosotros interpretar ahora que algo esté científicamente comprobado? ¿A qué se refiere que Que algo esté estaban fallando, intentándolo y lo hicieron fallando, ¿o no? Se equivocaron claro? algunas veces. Eso, que aprendimos de los errores y que entonces podemos estar seguros en estos momentos de alguna teoría científica de que sea 100% verdadera, ¿o no? ¿No? No, cierto que puede cambiar de un día para otro, entonces eso es, chiquillos, la característica fundamental de la ciencia, que uno no se encierra. Acuérdense que nosotros vimos lo que era el dogmatismo, ¿cierto? Que significa estar cerrado a una verdad, y la gente que sigue la ciencia y que piensa que algo esté científicamente comprobado significa que es 100% verdadero y seguro, está pecando de dogmático. Le está prendiendo vela a la ciencia y la está transformando en el santo que no es, ¿ya? Porque aquí, mire, dice, aquí quizás no vamos a entender mucho los dibujos, chiquillos, pero fíjense que está un ejemplo de un hecho científico, cómo ha ido avanzando a partir de la lógica del ensayo y el error. ¿Ya? Miren, le aquí dice, las ciencias proponen modelos de la realidad que pueden ir modificándose a lo largo del tiempo en función de nuevos descubrimientos. El caso de los modelos atómicos, por ejemplo, es ejemplo de ello. Cada nuevo modelo o teoría se refiere a la anterior y soluciona o propone nuevos problemas. Ya, por ejemplo, empezamos. La primera teoría, chiquillos, del átomo es la de Demócrito en Grecia, ¿cierto? En el año 500 antes de Cristo. Él, acuérdense que los primeros filósofos andaban buscando el origen del universo sin responder que habían sido los dioses, ¿cierto? Y yo a ustedes les enseñé que el primer filósofo pensó que el mundo venía del agua, ¿ya? Porque está todo hecho con agua, todo necesita agua para mí. Pero resulta que hubo otro filósofo, chiquillos, que dijo algo y que parece que lo que él dijo es lo que triunfó, porque Demócrito de Abdera dijo que las cosas que nosotros vemos en el mundo están hechas de pequeñas partículas que no se pueden dividir, a las cuales llamó átomos, ¿ya? Y entonces nosotros aceptamos que estamos hechos, o que todo el mundo y nosotros mismos estamos hechos de átomos, ¿ya? Y aquí recién en 1897, chiquillos, empezó a salir la teoría del átomo, de cómo se comporta un átomo o un modelo atómico, ¿ya? Y cada uno de estos modelos va a ir superando y corrigiendo los errores del modelo antiguo, ¿ya? Dice aquí, mire, la teoría atómica de Thomson propuso que el átomo es una esfera uniforme cargada positiva y negativamente en el que están incrustadas las partículas negativas llamadas electrones, ¿ya? Después vino el modelo atómico de Rutherford, ¿cierto? Que dice, fue llamado el modelo planetario por su semejanza con el sistema planetario solar. El átomo contiene un núcleo, ¿cierto? ¿Ya? Y antes no lo tenía. Contiene un núcleo muy pequeño con carga positiva, mientras que los electrones se encuentran girando alrededor, no están incrustados, están girando ahora. ¿Ya? Después viene la teoría de Niels Bohr en 1913, ¿cierto? Que solucionó las dificultades del modelo de Rutherford respecto a las ondas que se encuentran girando alrededor, ¿cierto? Porque Rutherford dijo que estaban girando, pero no explicó cómo era el giro, ¿ya? Bohr logró, ¿cierto?, explicar cómo era el giro de los electrones, ¿cierto?, y los neutrones, pero después, finalmente, el modelo de Sommerfeld, ¿cierto?, en el 1916, vuelve a modificar, ¿cierto?, la teoría de Niels Bohr, poniendo los orbitales de la forma en que se especifica abajo, ¿cierto?, no de una manera tan estructurada como lo decía Bohr, hasta que ya en 1926 Heisenberg, ¿cierto?, tiene ya los modelos de comportamiento actuales de los átomos, chicos, que tienen que ver con campos electromagnéticos, ¿cierto? Y un montón de cosas que han ido descubriendo a partir de la teoría del ensayo y el error. ¿Ya? Les voy a poner un último ejemplo de esto que vimos hoy día, porque ya la última clase, chiquillos, va a ser esta, y vamos a empezar a hacer la tarea también. Ya va a ser cortita la clase y vamos a empezar a hacer la tarea. Pero miren, me quiero quedar con esto de aquí, y ahora les tengo que mostrar un asunto, ¿cierto?, del método científico para finalizar aquí, miren, que es la asepsia del doctor Semmelweis. ¿Ya?
Vamos a ver la historia de la asepsia. Ignaz Semmelweis. Ya, chiquillos, miren, aquí vamos a ver a un científico, un médico, aplicar el método científico para resolver un problema. Ya, igual el video está, ¿cómo se llama? Resumido, ¿ya? Pero miren, el doctor Semmelweis, chiquillos, se va a enfrentar a una situación. Resulta que en la época en la que vivió él, existía una enfermedad que se llama la fiebre puerperal o fiebre puerperil, que era una fiebre que le daba a las mujeres después de parir y hacía que se murieran, ¿ya? Se morían las señoras después de parir. Entonces ahí el doctor Semmelweis se empezó a preguntar, pero ¿por qué se mueren tanto las señoras? Y eran dos salas, ¿ya? Y él decía, oye, pero ¿por qué en una sala nomás se mueren tantas mujeres y en la otra no? Y él empezó a utilizar el método científico, pues, empezó a proponer diferentes hipótesis, chiquillos, y estuvo durante 6 o 7 años proponiendo hipótesis, ¿ya? Acerca de por qué las mujeres se morían cuando iban a parir, ¿cierto? Y la hipótesis, cada vez que él proponía una solución, la hipótesis le salía mal. Y le estuvo saliendo mal y propuso unas 10, 15 hipótesis, chiquillos, y todas le salían mal, ¿ya? Pero como el doctor Ignaz Semmelweis conocía del método científico y sabía cómo este funcionaba, a él le encantaba equivocarse porque a partir, chiquillos, de todos los errores que él cometió, pudo descubrir por qué se morían las mujeres cuando iban a parir, y de hecho su descubrimiento, chiquillos, hasta el día de hoy ha sido uno de los grandes aportes a la biología, ¿ya? Por eso hoy en día cuando las mujeres van a parir a los hospitales no se mueren gracias al doctor Ignaz Semmelweis, ¿ya? Que vamos a conocer ahora en 6 minutos su biografía, y le hacemos el cierre a la clase, chiquillos. Ya, muy interesante su historia para que le pongan atención. Antes de que el Dr. Colvin pueda hacer su primera incisión, todo un ejército de profesionales y tecnología se prepara para enfrentarse a los invisibles, pero mortíferos enemigos que podrían amenazar la vida de Jean Snow, los gérmenes. En todo hospital moderno se emplean miles de horas y se gastan miles de euros al año en la interminable lucha contra esos diminutos adversarios. Sin embargo, hasta finales del siglo XIX, nadie sabía lo que eran los gérmenes, y mucho menos que transmitieran enfermedades. Como cabe imaginar, entonces, las normas de limpieza no eran como las de hoy. Los cirujanos solían operar con mandiles de carniceros e instrumentos sin esterilizar, llenos de sangre seca. Nadie creía que esterilizar o limpiar los instrumentos sirviese para nada. Sería un hosco joven húngaro llamado Ignaz Semmelweis quien demostraría al mundo el peligro que aquello suponía. En el invierno de 1846, Viena era una de las mecas de la medicina, y el Allgemeines Krankenhaus su hospital más famoso. Allí, Semmelweis trabajaba de residente a cargo de la sala primera de obstetricia. Durante meses le agobió un problema. Muchas de las nuevas madres a su cuidado morían de una enfermedad conocida como fiebre puerperal. Cientos de miles de madres morían en Europa cada año y nadie sabía por qué. Aquello se convirtió en el gran enigma que todos los profesionales de la obstetricia en Europa intentaban resolver, aportando todo tipo de ideas. Unos creían que su enfermedad estaba causada por el miedo, otros que tenía que ver con el hecho de que la mujer estuviese o no casada, y algunos que podría estar causada por un misterioso halo que rodeaba a algunos doctores. Cualquiera que fuese la causa, Semmelweis estaba decidido a dar con ella. Lo primero que descubrió era desconcertante. Lo más extraño es que había dos salas. Una estaba regida por médicos y la otra por parteras. La sala controlada principalmente por parteras tenía una tasa de mortalidad mucho más baja entre aquellas pobres mujeres.
Semmelweis quedó perplejo ante esta diferencia. ¿Qué había en el pabellón de los médicos que elevara tanto la tasa de mortalidad? Llevó a cabo una serie de experimentos, pero fue incapaz de aislar la causa, y la tasa de muerte en su pabellón seguía aumentando. Semmelweis se sentía abatido, hasta que un día, gracias al tipo de accidentes que caracterizan gran parte de los descubrimientos médicos, encontró la solución. Tenía un colega llamado Koleska que se cortó un dedo haciendo la autopsia de una de estas mujeres. Se infectó y murió. Y aunque Semmelweis no sabía nada sobre gérmenes o la teoría de enfermedad por gérmenes, de repente se dio cuenta de que debía existir algún tipo de veneno que fuera el causante. Semmelweis vio claramente lo que estaba pasando. Los estudiantes solían hacer las autopsias a estas mujeres, metiendo las manos en sus heridas. Luego acudían al pabellón de estudiantes y no veían ningún motivo para lavarse las manos y seguir examinando a las mujeres que acababan de dar a luz y tenían heridas abiertas por el parto. Los médicos transmitían los gérmenes de una paciente a otra con sus manos sucias. Estaban matando a sus pacientes. Semmelweis escribiría a un colega: «Solo Dios sabe el número de mujeres que he mandado a la tumba». No perdió un segundo en instituir una política de estricta limpieza en su pabellón, obligando a todos los médicos a lavarse las manos con una potente solución de agua clorada. Casi inmediatamente el índice de mortalidad comenzó a descender, clara señal de que Semmelweis tenía razón. Pero lejos de convertirle en un héroe, su revelación le valió el rechazo de sus colegas. Había una serie de razones por las que aquello era totalmente inaceptable, y una de ellas era que, para comprender realmente el concepto, había que conocer ciertos principios de la ciencia que aún no habían sido descubiertos. Hoy es muy fácil preguntarse si eran idiotas. Pero así es como se hacía en el siglo XIX. Nadie pensaba que tuviese nada de malo. Semmelweis les descubrió que ellos eran los culpables de las muertes de esas mujeres. Imaginemos a aquel hombre rodeado de médicos diciendo que ellos eran los asesinos y que si se negaban a aceptar su doctrina matarían a muchas más mujeres de las que habían matado desde el inicio de sus carreras. Aquello era inaceptable, así que fue despreciado. Enfrentado al desprecio y el ridículo, Semmelweis se hundió en una profunda depresión, dejó su trabajo y volvió a Hungría. A veces es malo tener la razón. Pero cuando se tiene razón, el descubrimiento hace que otros se sientan culpables y uno se lo echa en cara en vez de exponerlo, ya sea científica o diplomáticamente. Es normal que reaccionen contra uno. En el caso de Semmelweis, se podría decir que así ocurrió. La clase médica rechazó sus acusaciones como los delirios de un loco, y al final perdió la cabeza y murió en una institución mental. 30 años después de su muerte, recibió el reconocimiento que merecía. Los vieneses que lo habían insultado lo reconocieron como uno de los suyos, y los húngaros lo honraron en su ciudad natal de Pest. Fue erigida una estatua en su honor, en la que se le representa en pie, con un libro bajo el brazo y una madre sentada a sus pies con su hijo en brazos, mirándolo con adoración. Hizo un descubrimiento muy importante, pero fueron otros quienes finalmente lo adoptaron. Fue una de las grandes figuras trágicas de la medicina. Ya, esa es otra característica de la ciencia, chiquillos, ahí los conflictos de intereses políticos. Ya algunos conocerán a Nikola Tesla, ¿cierto? Y Thomas Edison, que tienen una historia re parecida de traición, engaño, ¿ya? Y lo que le pasó también a este señor, a Ignaz Semmelweis, también le pasó a la persona que descubre el motor o que inventa el motor de agua, ¿cierto? Muere envenenada en un restaurante en San Francisco, en Estados Unidos. ¿Ya? Son conflictos de intereses que están relacionados entre la ciencia y la política. ¿Ya? Bueno, hoy día, chiquillos y chiquillas, vimos claramente a partir de varios ejemplos, ¿qué cosa?
que el criterio de demarcación, es decir, lo que muestra que una cosa sea científica o no, es simplemente el hecho de que los científicos se dedican a falsear las hipótesis, no a corroborarlas. ¿Ya? Un científico cuando va a corroborar una hipótesis, si la corrobora, no aprende nada nuevo, pero si logra demostrar que es falsa, entonces sí puede aprender algo nuevo, como por ejemplo el señor Ignaz Semmelweis, ¿ya? Que probó varios métodos, no se especificaban muy bien ahí en el video, ¿ya? Pero planteó unas 6, 7 hipótesis, ¿cierto? Que consistían en distintos experimentos que él hacía en el hospital para saber si era verdad o no lo que él está tratando de demostrar. Entonces, a partir de los errores, y justamente un error que cometió su colega que se cortó el dedo sin querer y se murió, es que pudieron, chiquillos, descubrir la teoría, ¿cierto?, de los gérmenes o empezar a avanzar en la teoría de los gérmenes que hasta esa época se suponía que no existían. ¿Ya? Por eso, chiquillos, es importante, repito, una y otra vez, lo que aprendimos aquí en clase, como la filosofía, una de las características del quehacer filosófico es aclarar los conceptos, hoy día aclaramos que la ciencia y el método científico no se dedican a corroborar información, sino que se dedican a falsear información, a demostrar que una información es falsa, porque esa es la manera en la cual aprende la ciencia por si acaso, ¿ya? Que el mismo modelo, chiquillos, por si acaso, de la filosofía, ¿no? ¿Ya? Que agarrar a otro filósofo que trató de investigar un tema, ¿cierto? Y tratar de ver en qué se equivocó ese filósofo. ¿Qué cosas dijo que no son aplicables en la realidad, ¿cierto? Y así uno va a poder ir avanzando. Ya, chicos y chicas, espero que haya quedado clarito, ¿cierto? Lo que vimos hoy día.